Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra última sesión mensual de nuestra querida Asociación de Endoscopía Gastrointestinal. Mi nombre es Yolanda Zamorano, soy la secretaria propietaria número 1 y agradezco la confianza a nuestro presidente, el doctor Jordán Zamora, de haberlo acompañado todo este año en estas sesiones académicas de alto nivel y con esta sesión de endoscopía del tercer espacio me despido. Muchas gracias. Todas las sesiones de muy alto nivel y vamos a cerrar con broche de oro con todas estas profesoras sudamericanas y profesores nacionales de alto nivel. Y les presento a continuación a nuestro presidente, el doctor Jordán Zamora. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto tenerles aquí. De verdad, como dijo la doctora Yoli, estamos de manteles largos porque hoy terminamos nuestras sesiones mensuales, pero sobre todo porque tenemos invitadas también de lujo hoy, tanto de Costa Rica como de Argentina, y para nosotros es un placer también llegar allá, más allá de México, a todo Centro y Sudamérica y en el mundo, a donde llega nuestra señal. Agradecerles toda esta actividad que hemos tenido y sobre todo a nuestros coordinadores, tanto de la sesión que hoy tenemos, así como los coordinadores generales. Creo que esto es lo que deseamos, esto es lo que queremos, la difusión, la misión de nuestra Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal es precisamente la actividad académica, educativa y sobre todo la educación médica continua. Hoy tendremos unas pláticas extraordinarias en voz de gente experta, gente amiga, hermana de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. Pues sin más preámbulo, les cedo la palabra a nuestros coordinadores de la sesión y pues espero que estén atentos a las pláticas y no solo a eso, sino al final estaremos entablando las conversaciones de preguntas. Muchísimas gracias, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, doctor Jordán. Muchas gracias por la invitación a esta sesión de tercer espacio. Muchas gracias a la doctora Ana Lorena, Giovanna, doctor Guido. Creo que va a ser una sesión que nos va a dejar mucho a todos. Nos encanta lo que es el tercer espacio. Es un tema relativamente nuevo para muchos médicos endoscopistas y es un tema que es muy vistoso. Entonces vamos a ver algunos de los conceptos más importantes el día de hoy. Vamos a tener el agrado de contar, como ya se mencionó, con dos personas, dos doctoras que creo que representan lo más importante de Sudamérica en cuanto a tercer espacio. En primer lugar tenemos a la doctora Ana Lorena Madrigal Méndez, una doctora gastroenteróloga, endoscopista, muy amiga mía y muy especial, amistad que tengo con ella, la cual labora en San José, Costa Rica, se encuentra en el Hospital San Juan de Dios, en San José, Costa Rica, y es especialista en endoscopía diagnóstica, terapéutica y específicamente en este tema de tercer espacio. Nos va a presentar la conferencia endoscopía de tercer espacio, qué tan lejos podemos llegar. Bienvenida, Anita, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contaremos también con la presencia de la doctora María Giovanna Porfilio Gularte. La doctora Porfilio es neurogastroenteróloga y endoscopista intervencionista. Ella es jefa del servicio de gastroenterología del Hospital Escuela Madariaga en Misiones, Argentina. Y ella nos va a presentar el tema evaluación del neurogastroenterólogo para la toma de decisiones en el tratamiento endoscópico de los trastornos de la motilidad gastrointestinal. Doctora Porfilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer contar con su presencia. Buenas noches, mi nombre es Ana Lorena Madrigal, soy gastroenteróloga y endoscopista digestiva de San José, Costa Rica. Trabajo a nivel público en el Hospital San Juan de Dios y a nivel particular en Grupo Equilibrium. Me dedico a la endoscopía del tercer espacio. Estoy muy honrada de poder participar con la Asociación Mexicana de Gastroenterología y máxime compartiendo el escenario
con la doctora Porfilio, a quien le tengo tanto cariño y tantísima admiración. El título de esta ponencia es Endoscopía del tercer espacio, ¿qué tan lejos podemos llegar? No tengo conflictos de interés para efectos de esta ponencia. Para poder entender qué tan lejos podemos llegar en la endoscopía del tercer espacio, tenemos que entender primero en qué consiste el tercer espacio. Y para poder comprender este concepto, debemos conocer los otros dos espacios. Entonces, ¿cuál es el primer espacio? El primer espacio es el lumen gastrointestinal, aquel espacio al que estamos tan habituados porque es en el que realizamos la mayoría de nuestros procedimientos, como esta mucosectomía en piezas realizada a nivel cecal. Todos los procedimientos que desarrollamos habitualmente, como ligaduras, polipectomía, CEPRE, las hacemos a nivel del lumen intestinal. Y ese es el primer espacio. El segundo espacio es un espacio al que no estábamos habituados, que nos llenaba de temor. Voy a adelantar este video. Esta es una miotomía endoscópica, una piloromiotomía para gastroparesia, en una paciente que el anestesiólogo nos alarmó de que estaba teniendo dificultad para ventilarlo. Tenía un capnoperitoniano a tensión, evidentemente por una perforación de la serosa, una perforación no intencional que nos permitió ir a navegar en este espacio, realizar esta peritoneoscopía. Insisto, un espacio al que los laparoscopistas están muy habituados, nosotros no tanto, y nos daba temor, pero cada vez podemos estar más cerca de él. Se descomprimió y a posteriori pues se resolvió una complicación de sangrado transoperatorio y se cerró como es habitual en las piloromiotomías. ¿Y cuál es el tercer espacio? El tercer espacio corresponde con el espacio submucoso. Es este espacio azul gelatinoso que parece un océano, que es un espacio virtual, pero que sus propiedades embriológicas le permiten que mediante la inyección de una solución salina o de alguna solución viscosa teñida con azul de metileno o con índigo carmín, nos permite que lo disequemos, expongamos la pared muscular para cortarla, para resecar tumores e incluso para acceder a ese segundo espacio que observábamos de previo. Y que es tan famoso porque realmente ha venido a revolucionar las posibilidades endoscópicas y a darnos un océano de posibilidades. ¿Cuáles son los principios comunes a todos los procedimientos de la endoscopía del tercer espacio? La inyección para la creación de un colchón submucoso mediante el uso de solución salina, solución viscosa, igual que lo hacemos para una disección submucosa o para una mucosectomía, que nos va a permitir hacer una incisión mucosa que usualmente ronda el 1,5 centímetros, 2 centímetros, con el uso de un electrobisturí. Esta incisión nos va a permitir el acceso al espacio submucoso y este espacio va a ser disecado para poder exponer la pared muscular para su subsecuente corte o miotomía, en el caso de la calasia, por ejemplo, o para exponer tumores submucosos y su consiguiente resección en procedimientos como ya los hemos conocido como el STER. Y la maravilla de estos conceptos es que el flap mucoso de seguridad nos permite que al cerrar de forma hermética esta incisión con clips hemostáticos, con ovesco, con endosutura, nos va a aislar de las secreciones y del alimento nuestro campo quirúrgico, de forma tal que nos permite trabajar con muchísima seguridad y todo a través de orificios naturales, de forma tal que la endoscopía del tercer espacio, mediante su puesta en práctica con el POEM para calasia, que fue el arquetipo, el procedimiento arquetipo, es el primer verdadero NOTES o cirugía a través de orificios naturales que es de aplicación clínica y después de decenas de miles de procedimientos realizados. Podría decir que para el tercer espacio el cielo es el límite, y si el cielo no es el límite, al menos lo es el abecedario. Tenemos una serie de derivados del POEM que todos involucran el corte de las capas musculares de la pared intestinal. POEM solito o IPOEM, que es para calasia y otros trastornos motores esofágicos. DPOEM para divertículos esofágicos,
G-POEM para piloromiotomía por gastroparesia, POEM-F, que es POEM más con duplicatura endoscópica, Z-POEM para divertículo de Zenker, y otros que se han escapado al alfabeto, pero que también vienen siendo miotomías endoscópicas. El STER, que es la resección de tumores submucosos a través de un túnel submucoso. POETRE, que es la recanalización del lumen esofágico con obstrucción completa mediante endoscopía del tercer espacio. El PREM, que es la miotomía rectal para enfermedad de Hirschsprung. Y bueno, y el futuro, probablemente mediante la creación de nuevos dispositivos de robótica y de otros nodes, podamos ver una evolución acelerada en los próximos años. ¿Qué tan lejos podemos llegar? Podemos llegar lejos en nuestra práctica habitual. Por ejemplo, en nuestro país, igual que en otros centros, hemos desarrollado un programa ambulatorio de POEM, es decir, de previo estos procedimientos, los pacientes habitualmente se ingresaban 1 o 2 días, incluso más. Ahora hemos iniciado un programa para cualquier indicación de POEM, sea acalasia, sea trastornos motores, que deben cumplir una serie de criterios, es decir, que en el posoperatorio inmediato tengan dolor leve o ausente, que su domicilio se encuentre no más de 15 kilómetros a la redonda del centro médico, cuyo acceso telefónico sea directo con el endoscopista, en este caso conmigo misma, nos comunicamos para cualquier eventualidad. Se le permite al paciente, una vez que se recupera de la anestesia general, tomar agua, y puede tomar agua durante todo ese día. Se egresa con medicamentos orales, es decir, una quinolona, inhibidor de bomba de protones y paracetamol para el manejo del dolor, y se reevalúa al día siguiente mediante una endoscopía alta a primera hora para descartar complicaciones no identificadas en el procedimiento del día anterior, básicamente en busca de licencias de la incisión mucosa, de mucosotomías no intencionales, y si el paciente pues encontramos que todo está bien en esta endoscopía, entonces ya inicia una dieta progresiva que va a avanzar desde los líquidos transparentes hasta la dieta completa en un lapso de 5 días. Esto es nuestra casuística, esto es material inédito. 12 pacientes con acalasia, un paciente con espasmo esofágico difuso y una paciente con una causa poco común de disfagia, un anillo muscular distal. 14 pacientes en total de momento de la práctica pública y privada se han manejado de forma completamente ambulatoria, procedimientos que dependiendo de la indicación rondan los 50 minutos o 25 minutos en este caso en que la miotomía era muy enfocada en el anillo muscular. Esta paciente con espasmo esofágico difuso, una miotomía de 14 centímetros y aún así no tuvo dolor posoperatorio del todo, todos los cierres con hemoclips y ninguna complicación. Entonces, la seguridad demostrada de la endoscopía del tercer espacio, y una vez que nosotros hemos llegado a sentirnos tan confortables con el trabajo dentro de un túnel submucoso, nos ha permitido desarrollar este programa. ¿Qué tan lejos podemos llegar en el tercer espacio? Podemos usar la endoscopía del tercer espacio como una alternativa de rescate en situaciones en escenarios de complicaciones de otros procedimientos. Este video es un video del doctor Jorge Vargas, un hombre de 52 años con un absceso hepático por una enfermedad diverticular complicada. Fue referido para un drenaje endoscópico. Se eligió un drenaje mediante LAMS, pero durante el despliegue una complicación en el cual el LAMS migró a través de su falange proximal hacia el retroperitoneo. Se logró drenar el absceso mediante la colocación de un segundo LAMS, pero a pesar de múltiples intentos, y acá pueden observar el LAMS migrado en el retroperitoneo, no fue posible recuperar el mismo. De forma tal que se planea un procedimiento en un segundo tiempo, que así como vimos previamente en el G-POEM y cómo nos permitió accesar a realizar una peritoneoscopía, pues entonces acá utilizamos el mismo principio. Se realizó en pared posterior de cámara gástrica una incisión mucosa, una tunelización para crear una perforación intencional de la pared gástrica,
que nos permita accesar a la cavidad peritoneal. Aquí estamos abriendo la incisión para poder ingresar la totalidad del endoscopio en la cavidad peritoneal. Voy a adelantar el video un poquito. Mediante también la ayuda del capuchón, logramos ingresar a la cavidad peritoneal. Posteriormente, una disección cuidadosa, guiada por fluoroscopía, nos permitió encontrar el LAMS en la cavidad peritoneal y exponerlo. Por acá pueden empezar a ver la malla metálica. Y esta misma, el stent migrado, se logró extraer a través de la boca mediante su retracción con el gancho del remanente de un clip hemostático. Ahí ven cómo nos permite de forma muy segura traccionar la malla metálica y regresarla a la cámara gástrica para su extracción a través de gastroscopía convencional. En este escenario, el cierre de la incisión mucosa se realizó mediante la colocación de un ovesco para asegurarnos un cierre muy hermético, y de paso porque por su ubicación y por la anatomía a ese nivel, resultaba mucho más sencillo hacerlo de esta forma que hacerlo con clips hemostáticos. ¿Qué tan lejos podemos llegar? Podemos llegar tan lejos como la resección de tumores del segundo espacio. Por ejemplo, este caso publicado en el 2020 en Gut por el grupo del Dr. Gao, un schwannoma mediastinal paraesofágico, una vez realizado el estadiaje y en ausencia de evidencia tomográfica y ecoendosonográfica de metástasis linfonodal, se realizó un derivado del STER y NOTES para accesar al mediastino, mediante la perforación intencional de esófago, para exponer el tumor, disecarlo cuidadosamente, extraerlo mediante endoscopía con el cierre posterior de la incisión mediante clips hemostáticos, un procedimiento que duró 54 minutos sin ninguna complicación, evitándole una toracoscopía o algo mayor a este paciente. Podemos llegar tan lejos como el desarrollo de procedimientos bariátricos mediante NOTES. Por ejemplo, este trabajo publicado en Nature Reviews, en modelos porcinos, un LAMS diseñado específicamente para crear una gastroyeyuno anastomosis, el cual se retira 14 semanas después, permite una anastomosis aquí muy evidente, y la colocación de un dispositivo de exclusión duodenal, algo similar a un Amplatzer de los dispositivos para cierres de defectos cardíacos, que permite recrear un bypass gástrico, pero todo por vía endoscópica. Estos son modelos porcinos, pero realmente vemos que, o sea, de acuerdo a la creatividad y al acceso de los diferentes dispositivos, realmente que el cielo es el límite. ¿Qué mensajes quiero dejarles para llevar a casa? La endoscopía del tercer espacio es efectiva, segura y reproducible en nuestros países. Una vez que hemos superado la curva de aprendizaje, una vez dominados los principios de la endoscopía del tercer espacio, la técnica, el manejo de complicaciones, de paso que contemos con los insumos necesarios para el manejo de complicaciones, creo que podríamos llegar tan lejos como nuestra creatividad nos lo permita y conforme los nuevos dispositivos vayan surgiendo. Quiero cerrar la presentación con esta fotografía en la cual estamos la doctora Porfilio y yo en nuestro primer curso espacio en el 2016 en Reynosa, México, acá con grandes maestros, el doctor Michel Cajalé, el doctor Caramés, un querido colega mexicano. No puedo dejar de mencionar que también uno de mis grandes mentores ha sido el doctor Oscar Hernández, que también es colega mexicano y que bueno, y que tiene una casuística espectacular en endoscopía del tercer espacio. Quedo a la orden para cualquier duda, para cualquier comentario y también para conocer sus experiencias al respecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, soy la doctora Giovanna Porfilio Gularte, soy neurogastroenteróloga y endoscopista intervencionista. Desarrollé en mi servicio el área de cirugía del tercer espacio. Llevo realizando más de 100 POEN y haciendo la experiencia con G-POEN, C-POEN y todas las herramientas
terapéuticas que nos brinda la cirugía del tercer espacio. Es un verdadero honor y privilegio para mí haber sido invitada a disertar sobre el siguiente tópico: evaluación del neurogastroenterólogo, toma de decisiones en el tratamiento endoscópico de los trastornos motores gastrointestinales. Los objetivos de mi presentación son proporcionar recomendaciones para efectuar una correcta evaluación de selección terapéutica en los trastornos motores esofágicos y gástricos, exponer la tecnología de última generación para el diagnóstico de este grupo de patologías, comparar la eficacia y seguridad de los tratamientos disponibles, analizar los factores predictivos de buena respuesta a largo plazo, analizar los factores predictivos de riesgo de retratamiento a corto, mediano y largo plazo. La manometría de alta resolución se ha convertido en el estándar de oro en la evaluación de pacientes con sospecha de trastornos de la motilidad esofágica. Previa videoendoscopía alta para descartar causa orgánica y biopsias para descartar esofagitis eosinofílica. La nueva versión 4.0 de la clasificación de Chicago, en donde intervienen grandes expertos de la motilidad esofágica internacionales, nos permite realizar una revisión en el enfoque actual para el diagnóstico y diferencias entre ellas. Surge la nueva clasificación de Chicago 4.0 porque muchos de los diagnósticos no eran concluyentes. Esta clasificación está basada en mecanismos fisiopatológicos y ha permitido estandarizar la nomenclatura utilizando mediciones objetivas. Nos permite clasificar en desórdenes del flujo de la salida de la unión esofagogástrica y alteraciones en el peristaltismo. Se incorporaron modificaciones al protocolo de estudio que incluyen la realización de diluciones con el paciente en decúbito y en sedestación y el uso de maniobras de provocación para mejorar la sensibilidad y especificidad de los hallazgos. Otra modificación relevante es el reconocimiento de los patrones manométricos que pueden no ser específicos, estableciéndose categorías diagnósticas conclusivas y no conclusivas, y de esa manera seleccionar una correcta terapéutica. Las claves en las modificaciones de Chicago, además del protocolo, es la necesidad de el síntoma de disfagia y dolor torácico para llegar al diagnóstico conclusivo en el espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil y obstrucción al flujo de salida de la unión esófago-gástrica, definir la motilidad inefectiva más estricta y abarca a la peristalsis fragmentaria. Las métricas utilizadas son la presión integrada de relajación, el DCI y la latencia distal. El integral de contractilidad distal es la fuerza de la contracción esofágica. El valor normal es más de 450 y menos de 8000 milímetros de mercurio. Consideramos fallida menos de 100 milímetros de mercurio, débil de 100 a 450 y con defectos peristálticos mayores de 5 centímetros, fragmentada entre 100 a 450, hipercontráctil más de 8000. La latencia distal es la latencia de la inhibición deglutoria. El valor normal es mayor a 4,5 segundos, menor a 4,5 y un DCI mayor a 450 milímetros de mercurio. La consideramos una contracción prematura. La presión integrada de relajación, o IRP, es la relajación deglutoria del esfínter esofágico inferior. Valor normal es menor a 15 milímetros de mercurio y el valor claramente va a depender del sistema y de la posición. En Medtronic, más de 15 milímetros de mercurio en supino, más de 12 en erguido, más de 12 milímetros de mercurio en supino en Diversatec y más de 15 milímetros de mercurio en erguido. Estos son los protocolos que utilizamos tanto en posición supina como en posición erguido. Resultados no concluyentes donde existe la sospecha de una obstrucción al flujo de salida de la unión esófago-gástrica que no cumple con los criterios de acalasia, se debe realizar un esofagograma varitado o un endoflip. Deben obtenerse como una prueba de apoyo para evaluar la obstrucción de la unión esófago-gástrica. El endoflip es una nueva tecnología que permite la evaluación de las propiedades mecánicas del esófago, de la unión esófago-gástrica, del píloro y del ano, utilizando medidas de planimetría de impedancia del área de la sección transversal luminal, junto con cambios de presión durante la distensión controlada por volumen.
Los estudios que utilizan EndoFlip han demostrado que la distensibilidad de la unión esófago-gástrica se reduce en pacientes con acalasia y la falta de mejoría de los síntomas después del tratamiento se asocian con persistencia de baja distensibilidad. La acalasia podría ser diagnosticada por EndoFlip en un subconjunto de pacientes en los que la manometría de alta resolución reveló relajación normal. Esta técnica es nueva y nos permite tener mayor comprensión de la acalasia. El EndoFlip además proporciona información adicional y complementaria en la evaluación y manejo de pacientes con acalasia, siendo especialmente utilizada durante la miotomía para asegurar la altura correcta de la misma intraprocedimiento, como lo veremos más adelante. Este es un artículo publicado en el Gastrointestinal Endoscopy del 2022, el rol del EndoFlip en el manejo de la clínica fallida post-miotomía. En este estudio se plantea la hipótesis de que combinar dos parámetros evaluatorios, índice de distensibilidad en el FLIP y el IRP en la manometría de alta resolución, en la evaluación de pacientes con fracaso clínico después de una miotomía, ayudaría en la selección de candidatos que podrían beneficiarse más del retratamiento. La conclusión de este interesante artículo nos habla de que los hallazgos de este estudio apoyan un papel prometedor de FLIP, además de la manometría de alta resolución, en la evaluación de pacientes con falla clínica posterior a la miotomía, con evidencia temprana que sugiere que los pacientes con anormalidades del IRP en la manometría o del índice de distensibilidad en el FLIP podrían beneficiarse de un REPON. Dentro de los desórdenes en el flujo de salida de la unión esófago-gástrica, que como dijimos anteriormente tienen el IRP aumentado en ambas posiciones, si tiene a nivel del cuerpo esofágico peristalsis, lo catalogamos como obstrucción al flujo de salida de la unión esófago-gástrica caracterizada por 20% de la presión intrabola en posición supino, y acalasia cuando no tienen peristalsis en el cuerpo del esófago. La manometría de alta resolución nos permite subclasificar a la acalasia en base a las características del cuerpo esofágico. La tipo 1, clásica, que se caracteriza por un 100% de diluciones con peristalsis fallida, con un DCI menor a 100 milímetros de mercurio. La subtipo 2, 100% de diluciones con peristalsis fallida, más del 20% de diluciones con presurización panesofágica. La subtipo 3, la espástica, ausencia del peristaltismo con más del 20% de diluciones con contracciones prematuras, como hoy la definimos. En los casos de hallazgos manométricos no concluyentes con un IRP de 10 a 15, se debe incorporar a los test de provocación durante el protocolo en la manometría para diferenciar la acalasia subtipo 1 de la ausencia de contractilidad y pedir estudios complementarios como el vaciamiento esofágico minutado y el EndoFlip. Pensar la obstrucción al flujo de salida como la acalasia cuando en el varitado tenemos más de 5 centímetros de la columna varitada, de la altura de la columna varitada al minuto y más de 2 centímetros a los 5 minutos. La apariencia en sacacorchos puede sugerir espasmo esofágico. La manometría de alta resolución también nos permite clasificar a la unión esófago-gástrica en subtipos morfológicos. El subtipo 1, en donde están superpuestos ambos componentes de la unión esófago-gástrica y no se los identifica. El subtipo 2, que nos permite identificar a los dos componentes de la unión esófago-gástrica, la crura diafragmática y el esfínter esofágico inferior, pero con una distancia de no más de 2 centímetros, y el subtipo 3 es hernia hiatal, ya se describe como hernia hiatal, donde la separación entre los dos componentes es de más de 2 centímetros. Esta imagen que ven acá es la asociación de acalasia y hernia hiatal. La acalasia es una enfermedad irreversible, progresiva, neurodegenerativa de la motilidad esofágica, caracterizada por la incapacidad del esfínter esofágico inferior para relajarse en el contexto de ausencia de peristaltismo, causado por la destrucción de las neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas vía óxido nítrico del plexo mientérico. Todos los tratamientos actuales de acalasia están dirigidos a la paliación de los síntomas, conduce a síntomas de disfagia, regurgitación, dolor de tórax retroesternal, pérdida de peso y síntomas respiratorios secundarios, aspiraciones recurrentes que incluyen tos nocturna y neumonía. La prevalencia es de 10 casos por 100.000 habitantes, con una incidencia de 3 a 5 nuevos casos por 100.000 habitantes por año. La mayor incidencia es entre los 30 a los 60 años y no hay diferencia según el sexo.
La coexistencia de acalasia y hernia yatal es rara, representa el 3,7%, hay poca bibliografía al respecto. Esta prevalencia es muy baja en comparación a la asociación de hernia yatal y ERGE. La mayor longitud esofágica encontrada en pacientes con acalasia quizás es la razón por la cual la prevalencia de hernia yatal es mucho menor. La clasificación radiológica de Rezzano-Malenchini me permite clasificar a la acalasia en 4 subtipos. También tenemos una clasificación práctica, tomográfica, que nos permite clasificar según la morfología del esófago en esófago recto, simoideo avanzado. Continuando con los desórdenes en el flujo de la salida de la unión esófago-gástrica, tenemos a la obstrucción funcional al flujo de salida de la unión esófago-gástrica, que se caracteriza, además del IRP mayor a 15 milímetros de mercurio, en posición supino e incorporado, peristalsis presente, más del 20% de diluciones con presurización intrabolo, y la recomendación en este caso es que se realicen test adicionales, sólidos, test de desafío con líquidos, para llegar al diagnóstico correcto. Se deben describir dependiendo del patrón contráctil que presente, espástico, hipercontráctil, motilidad esofágica inefectiva y patrón normal. Debemos descartar otras causas con patrón manométrico similar, obstrucción mecánica, ingesta de opioides, hernia yatal por deslizamiento, esofagitis eosinofílica. Diagnóstico clínicamente concluyente, manometría compatible más clínica compatible, disfagia y dolor torácico no cardiogénico. Dentro de la subclasificación de trastornos motores, según la última versión de la clasificación de Chicago 4.0, tenemos a las alteraciones en el peristaltismo con un IRP normal, ausencia de peristaltismo, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil y motilidad esofágica inefectiva. Ausencia del peristaltismo se caracteriza por peristalsis fallida en el 100%. Dentro de las causas tenemos la idiopática, se presenta en el 40% de los pacientes con esclerodermia y en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágica. Como ya lo reforzamos anteriormente, en los casos de hallazgos manométricos no concluyentes con un IRP de 10 a 15 milímetros de mercurio o síntoma de disfagia, son necesarios estudios complementarios para llegar al diagnóstico. El espasmo esofágico distal se caracteriza por un IRP normal en ambas posiciones, 20% de diluciones prematuras, diagnóstico clínicamente concluyente, manometría compatible más clínica compatible, descartar ERGE y opioides, y el esófago hipercontráctil se caracteriza por un IRP normal, más del 20% de diluciones con contracciones hipercontráctiles, se clasifica en subgrupos de dilución con pico único, hipercontráctil, contracciones prolongadas, repetitivas, Jahammer, contracción vigorosa del esfínter esofágico inferior. Y solamente dejar en claro que valores superiores del DCI van a tener o van a ir acompañados de mayor gravedad de los síntomas. Tenemos que descartar obstrucción mecánica que desencadena una respuesta hipercontráctil esofágica, como la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la esofagitis eosinofílica, la hernia yatal y el anillo de Chasky. Diagnóstico clínicamente concluyente, manometría más clínica compatible. La motilidad esofágica inefectiva se caracteriza por más del 70% de diluciones inefectivas o más del 50% de diluciones con peristalsis fallida, definiéndose dilución inefectiva a contracción débil con un DCI mayor a 100, menor a 450 milímetros de mercurio o peristalsis fragmentada. La ERGE es la principal causa de motilidad esofágica inefectiva. Bien, hablemos del tratamiento disponible para los trastornos motores esofágicos. Requiere un abordaje claramente personalizado y multidisciplinario y depende de la disponibilidad y la experiencia de cada centro. Bien, en el caso de la acalasia, los datos publicados recientemente de estudios retrospectivos, prospectivos y aleatorizados indican que no hay superioridad entre las 3 opciones de dilatación neumático, Heller y Poen. Las consideraciones con respecto a la elección de la terapia están determinadas por el subtipo de acalasia, la presentación clínica, la edad y el estado físico del paciente, la experiencia disponible y, lo más importante, las preferencias del paciente. Dentro de los tratamientos disponibles para la acalasia tenemos el tratamiento médico, los agentes farmacológicos con una baja eficacia,
Los tratamientos que se reconocen como puente terapéutico, un tratamiento más definitivo, la inyección de toxina botulínica, la dilatación neumática, siendo esta, la dilatación neumática, más efectiva a largo plazo en comparación a la inyección de toxina intraesfinteriana. No recomiendo la inyección de toxina botulínica, así como otros expertos, debido a que provoca una intensa fibrosis de la submucosa, lo que dificultaría una técnica más definitiva posterior. Dentro de los tratamientos que provocan estado de remisión prolongado de la enfermedad, tenemos a la miotomía de Heller laparoscópica y a la miotomía endoscópica peroral. Entonces, en resumen, no recomendamos la inyección de toxina botulínica, recomendamos la dilatación neumática como puente terapéutico hacia un tratamiento más definitivo, Heller o miotomía endoscópica peroral. Dentro de los tratamientos de la obstrucción funcional al flujo de salida, tenemos que tener en cuenta que una vez que descartamos la ingesta de opioides, esofagitis eosinofílica, tenemos un diagnóstico conclusivo con síntomas severos. La opción terapéutica de descompresión con mayor efectividad, entre el 75 al 97%, es la miotomía endoscópica peroral. Vamos a resumir al enfoque terapéutico de los trastornos motores con alteraciones en el peristaltismo. Espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil, motilidad esofágica inefectiva y ausencia de contractilidad. En el caso que se certifique enfermedad por reflujo gastroesofágica, se iniciará IBP, cambio de estilo de vida y, por supuesto, control con veda e impedanciopeachimetría. En el caso del espasmo esofágico distal y del esófago hipercontráctil, se certifica que no hay reflujo gastroesofágico, en este caso, y según el síntoma dominante, disfagia o disfagia y dolor torácico, se recomienda la miotomía endoscópica peroral, en donde tenemos que tener en cuenta dos recomendaciones. La miotomía debe abarcar toda la longitud del segmento afectado, determinado preoperatoriamente por manometría, y debe extenderse varios centímetros por encima del borde proximal de la región espástica para evitar restos de espasticidad. Hay mucha bibliografía que nos habla de la eficacia y la seguridad de la miotomía endoscópica peroral. Yo les voy a presentar a continuación algunos artículos. Este es un artículo del Neurogastroenterology que nos habla del tratamiento mediante POEN para la calasia y otros trastornos de la motilidad esofágica, y nos habla de la evaluación preoperatoria, en donde dice que el esófagograma varitado y el tránsito esofágico cronometrado, al igual que la manometría de alta resolución, deben realizarse preoperatoriamente para confirmar el diagnóstico y establecer la estrategia terapéutica. La mayoría de las series clínicas de POEN informan el puntaje de Eckardt antes y después del POEN como una medida subjetiva de la eficacia del tratamiento, y en su mayoría definen el éxito clínico como un puntaje de Eckardt post-POEN menor a 3. Para mediciones objetivas de eficacia se pueden comparar varios patrones antes y durante y después del tratamiento de la calasia. Las mediciones objetivas incluyen la altura de la columna de Vario en el esófagograma, la presión del esfínter esofágico inferior, la presión de relajación integrada en la manometría y el índice de distensibilidad por endoflip. El endoflip es un método para evaluar la idoneidad de la miotomía. Se ha demostrado que las medidas de distensibilidad de la unión esófago-gástrica en endoflip se correlacionan mejor con los síntomas postoperatorio en comparación con las mediciones de presión manométrica. La aplicación intraoperatoria de endoflip en POEN fue altamente predictiva de los resultados sintomáticos postoperatorios. En el caso de los trastornos esofágicos espásticos, agregó, la longitud de la miotomía es el factor más importante para el éxito clínico de esta entidad. La longitud de la miotomía se debe decidir sobre los hallazgos manométricos preoperatorios. POEN es una opción de tratamiento muy prometedora para este grupo de pacientes. Dejar en claro que la manometría de alta resolución, como hoy ya lo dijimos, nos permite subdividir en grupos a esta entidad, ¿sí? Lo que nos permite elegir la extensión y la localización de la miotomía de manera exacta. La conclusión fue, bueno, esto es un artículo que nos habla del rol
de la miotomía endoscópica peroral, en la calasia avanzada, dólico megaesófago, reforzando la utilización del POEN en este tipo de acalasia, donde nos aclara que si bien la esofagectomía ha sido considerada la opción de tratamiento para estos pacientes con una elevada mortalidad, después de una década de experiencia, el POEN es una modalidad eficaz en el tratamiento de la calasia avanzada. Este es un estudio retrospectivo, comparativo, multicéntrico, que incluye 65 pacientes con acalasia subtipo 3, en donde se evaluó y se comparó al POEN con el Heller, incluyó 49 POEN y 26 Heller. La conclusión fue que en la acalasia tipo 3, las terapias farmacológicas y endoscópicas fracasan en el 74% de los pacientes. La principal ventaja del POEN sobre el Heller es la posibilidad de acceso a toda la longitud del esófago y puede realizar una extensa miotomía con elevada efectividad y seguridad, menos eventos adversos, menor duración del procedimiento y estadía hospitalaria. Esto es un artículo muy interesante, publicado recientemente en el Neurogastroenterology. Este estudio demostró que la recuperación peristáltica parcial no es un fenómeno poco frecuente post-POEN. La restauración de la actividad contráctil también parece estar relacionada con los subtipos de acalasia, siendo más común en la subtipo 2, además del tipo 3, y en comparación con la subtipo 1. Sin embargo, la recuperación peristáltica no se asoció con mejoría sintomática en todos los casos. Estos hallazgos nos plantean la hipótesis de diferentes vías patogénicas en los 3 subtipos de acalasia. Esta es la última guía disponible para el manejo de la acalasia, y esta es su conclusión. La dilatación neumática y la miotomía laparoscópica de Heller son opciones de tratamiento efectivas y establecidas en el tratamiento de pacientes con acalasia. Desde la introducción de POEN en 2008, este procedimiento ha ganado aceptación mundial como tratamiento primario para pacientes con acalasia y otros trastornos de la motilidad esofágica. Múltiples estudios y metaanálisis han reportado su excelente eficacia y seguridad durante el seguimiento a corto y mediano plazo, y la literatura reciente sugiere la eficacia también a largo plazo. Continuando con los tratamientos de los trastornos de la motilidad gastrointestinal, vamos a hablar sobre gastroparesia. La gastroparesia es un trastorno del vaciamiento gástrico de alimentos sólidos y o líquidos en ausencia de obstrucción mecánica. Los síntomas son crónicos con exacerbaciones episódicas. Ha habido un aumento en estas últimas décadas en hospitalizaciones por gastroparesia, catalogada como primaria y o secundaria. La razón de este aumento no está clara, pero puede deberse al aumento de la prevalencia de la obesidad con diabetes asociada y o mejor reconocimiento y diagnóstico de la enfermedad misma. La forma idiopática del trastorno representa el mayor número de los casos y afecta predominantemente a mujeres, adultas jóvenes. En la gastroparesia diabética existe un deterioro neuronal crónico de la motilidad gástrica y episodios reagudizados secundarios a periodos de hiperglucemia aguda, intensificando el retardo en el vaciamiento gástrico, conceptos a tener en claro. Los principales signos y síntomas son náuseas, vómitos, plenitud postprandial, saciedad precoz, distensión y o dolor abdominal superior. Los pacientes pueden experimentar cualquier combinación de signos y síntomas con diversos grados de gravedad. Para eso existe un score. El dolor es más prevalente en la gastroparesia idiopática que en pacientes con diabetes gastroparésica. En cuanto al mecanismo fisiopatológico, el vaciado gástrico implica interacciones entre el músculo liso, nervios autónomos, entéricos y extrínsecos, y las células intersticiales de Cajal. Existen múltiples hipótesis para explicar el mecanismo fisiopatológico de la gastroparesia: neuropatía autonómica, hipersensibilidad gástrica, disfunción del nervio vago que altera la relajación pilórica, pérdida de la expresión de la sintasa neuronal de óxido nítrico y la pérdida de las células intersticiales de Cajal. Es importante que reconozcamos los dos mecanismos fisiopatológicos que definen a la gastroparesia. De acuerdo a ello se va a establecer el tratamiento adecuado.
y más eficaz. La alteración de la motilidad gástrica, atonía en el cuerpo del estómago y discoordinación antroduodenal, lo que lleva a un vaciado gástrico retardado que favorece a la distensión gástrica. Al parecer, el tratamiento farmacológico y la implantación quirúrgica del estimulador eléctrico son las terapias que mejor funcionen. El otro mecanismo fisiopatológico es el aumento del tono pilórico. Debemos realizar una veda que excluya obstrucción mecánica de la salida gástrica. Uno de los estudios más utilizados para la valoración del vaciamiento gástrico es la gammagrafía. En la práctica clínica, los parámetros más útiles son la retención gástrica, de más del 10% a las 4 horas y más del 60% a las 2 horas. También se utiliza la manometría antroduodenal, que es una manometría prolongada. El endoflip, como dijimos anteriormente, también es una técnica útil, no solo para el diagnóstico, sino para el control de la calidad quirúrgica durante el procedimiento. También está disponible la cápsula de motilidad SmartFill para la evaluación del vaciamiento gástrico, que es una cápsula ingerible que mide la presión, el pH, el tiempo de tránsito y la temperatura a medida que va pasando por el tracto gastrointestinal, y nos sirve para la valoración del vaciamiento gástrico. Las opciones terapéuticas no quirúrgicas para la gastroparesia incluyen comidas frecuentes, medicamentos procinéticos. Cuando fracasa el tratamiento médico, tenemos disponible el tratamiento quirúrgico, la piloroplastia quirúrgica, la implantación quirúrgica del estimulador gástrico. Dentro del tratamiento endoscópico tenemos a la inyección de toxina botulínica, la dilatación pilórica, la colocación del stent transpilórico, que fue descrita por Clark hace muchos años, no se usa por el riesgo de desplazamiento del stent, de migración del stent, y desde el 2013, debido a que las terapias endoscópicas disponibles no tenían eficacia a largo plazo, Kashaf describe la piloroplastia endoscópica o G-POEM. Bien, la técnica de G-POEM, hay muchos estudios al respecto. Este es el estudio de Barté. Es un estudio retrospectivo que incluye 12 pacientes con gastroparesia refractaria severa, 5 diabética, 6 idiopática y una posquirúrgica, y la conclusión del estudio fue que los tratamientos dirigidos a la hipomotilidad gástrica han tenido una eficacia limitada y o perfiles de seguridad desfavorables, así como un alto costo, incluidos varios medicamentos e implantación quirúrgica de estimuladores eléctricos gástricos. Existen nuevas oportunidades terapéuticas cuando la causa del retardo en el vaciamiento sea por hipertonicidad pilórica y antral, como la piloroplastia. El G-POEM es efectivo para tratar pacientes con gastroparesia refractaria severa, con alta eficacia clínica y una seguridad favorable. Este es el estudio cuantitativo más grande y actualizado en análisis del G-POEM hasta el momento, que nos concluye que el G-POEM presenta un éxito clínico en pacientes con gastroparesia refractaria. Los resultados son comparables a la piloroplastia quirúrgica. El G-POEM redujo significativamente las puntuaciones subjetivas de síntomas, mejoró significativamente los resultados objetivos en la gammagrafía, vaciamiento gástrico a las 4 horas, aunque con heterogeneidad. Gastroparesia idiopática, previas inyecciones de toxina botulínica y tratamientos previos con estimulador gástrico parecen tener efectos predictivos positivos en el resultado del vaciamiento gástrico a las 4 horas después del G-POEM. ¿Cuáles son las claves para el éxito de esta técnica? Tener en claro que el G-POEM es una terapia dirigida a uno de los componentes fisiopatológicos que definen a la gastroparesia, que es la hipertonía pilórica. Para esto tenemos que realizar una adecuada evaluación y selección correcta de los pacientes mediante la evaluación clínica, la evaluación del vaciado gástrico, así como el endoflip. Asimismo, tenemos que valorar la etiología y la gravedad de la enfermedad y corregir médicamente lo reversible de la enfermedad. La conclusión de nuestra presentación
es que debemos tener en cuenta que es fundamental contar con un equipo que participe activamente en el diagnóstico correcto de este tipo de patologías. Para mediciones objetivas de eficacia se pueden comparar varios parámetros antes, durante y después del tratamiento. La planificación de la estrategia terapéutica basadas en predictores aseveran el éxito a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias, Anita, doctora Giovanna, por sus excelentes ponencias. A continuación, quisiéramos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a todas aquellas personas que nos están viendo que manden sus preguntas a la brevedad para que podamos aprovechar a estas ponentes tan excelentes que tuvimos el día de hoy. De entrada, bueno, pues me quisiera hacer una pregunta a la doctora Giovanna y que tiene que ver básicamente con esta técnica de G-POEM para gastroparesia refractaria. La pregunta, Giovanna, es ¿qué opinas en cuanto a los resultados obtenidos del G-POEM para esta enfermedad en relación a lo que tenemos con POEM para acalasia? Y esto en el sentido de que el POEM pues ha resultado, como ya lo hemos visto, como nos presentaste en todos los metaanálisis y los artículos, pues una técnica que ya más de 12 años de su realización inicial pues ha sido exitosa. Sin embargo, el G-POEM pues pareciera ser que ha tenido resultados controversiales o distintos. ¿Cuál sería tu opinión en este sentido? Oscar, muchas gracias por tu pregunta, la verdad que es muy buena tu pregunta, y por ahí un poquitito fue lo que quise expresar, diríamos, en la disertación, ¿no? El G-POEM tiene que quedar claro el concepto de lo que es la gastroparesia, ¿no? Que existen dos componentes que definen a la gastroparesia. Una es la discoordinación androduodenal, la hipotonidad del cuerpo gástrico, y otro es la hipertonicidad del píloro, ¿sí? Claramente, el G-POEM es una técnica que nos sirve para uno de los componentes de la gastroparesia, que es la hipertonicidad del píloro, ¿sí? Un píloro espasmo. Entonces, cuando ese componente es el que predomina, claramente el G-POEM va a ser exitoso. Esa es la realidad. Por eso está buena la pregunta, y también remarcar, aprovechando tu pregunta, que por eso es tan importante hacer una correcta evaluación y un diagnóstico concreto de la etiología de la enfermedad. Entonces, de esa manera, como lo dije al final, aseveramos una buena evolución clínica del paciente. Al parecer, la idiopática es la que mejor funciona con G-POEM, ¿no? Con esta técnica. Perfecto. Muchas gracias, Giovanna. Gracias a vos, Oscar. Bien, muchísimas gracias por sus ponencias. Anita, me gustaría preguntarte, ¿está claro que POEM para acalasia llegó para quedarse? Es indiscutible su efectividad, su benevolencia en cuanto a seguridad, recuperación más rápida para el paciente, y como que la técnica ya está bastante establecida, bastante clara. Sin embargo, sigue habiendo estas pequeñas diferencias, y esto depende de cada endoscopista en cuanto a hacer la endoscopía al siguiente día, como lo estás haciendo en tus pacientes, hacerle esofagograma al siguiente día, darlos de alta después del procedimiento. ¿Qué opinas de estas variaciones, Anita, en tu experiencia? ¿Cómo te ha resultado el hacer la endoscopía al siguiente día? Que no es una conducta generalizada, ¿no? Al menos yo no lo hago en mis pacientes al siguiente día. Perdón, ahí me escuchan. Ya, Sí. listo. Ya. No, que esto tiene mucho que ver con, o sea, con la cultura de cada unidad de endoscopía en la que trabajamos. O sea, por ejemplo, vamos a ver, para mí ha sido mucho más efectivo hacer la endoscopía yo al día siguiente que depender del servicio de radiología para hacer un esofagograma. De paso, que un esofagograma no me va a detectar
precozmente una dehiscencia de la incisión, ¿verdad? O sea, ni me va a permitir colocar un clip a posteriori si hay una mucosotomía no intencional o si está ocurriendo una dehiscencia. Entonces, yo me siento mucho más confortable con la endoscopía. Yo ya no les hago esofagograma. Creo que el esofagograma lo que gusta es ver cómo el medio de contraste avanza hacia la cámara gástrica, pero es más un tema para mí de placentero que realmente de que me genere seguridad de que mi paciente no va a tener ninguna complicación. Entonces, yo ya no lo utilizo. Y esto de los procedimientos ambulatorios, pues la verdad que nos ha resultado muy bien. O sea, una satisfacción enorme para el paciente, muchos menores, los costos, por Los supuesto, a costos, nivel definitivo. público, a nivel privado, el paciente duerme en su casa. Como te digo, en mi caso yo decidí que tomaran agua, o sea, no, el paciente está feliz porque está tomando agua. Y si yo estoy muy confiada de que mi procedimiento no tuvo ninguna complicación, y te digo, la verdad es que nosotros desde el caso número 13, o sea, ya llevamos unos 75, desde el caso número 13 no tenemos complicaciones, esa es la verdad. Entonces, ¿verdad? Ya nos sentimos tan confortables que si no hubo ninguna complicación transoperatoria, yo no espero que ocurra nada después. Y no por eso voy a subestimar, y por eso te digo, quedo en contacto directo con el paciente, lo veo al día siguiente, ¿verdad? Cualquier inquietud, hablo con él, lo veo, pero hasta la fecha no hemos requerido ni una atención en emergencias, ni un uso de analgésicos intravenosos. Entonces, bueno, pues creo que, es más, te voy a decir, llegamos a esto en parte porque en algunos lugares nos estaban haciendo, pero sobre todo el COVID nos obligó. El COVID Claro, nos obligó a buscar, a ingeniárnoslas y buscar alternativas porque ya no teníamos camas de hospitalización y no íbamos a parar con el programa de tercer espacio. Y súper, pues nos ha resultado muy bien. súper. Muchas gracias, Anita. Y bueno, una pregunta más. Es importante porque siempre creo que en el tema de tercer espacio en POEM se realiza. Y bueno, es el tema del reflujo, el famosísimo tema del reflujo. ¿Cuál es la opinión, Giovanna y Anita, específicamente de estas nuevas alternativas que han surgido para combatir el reflujo? Primero, se ha demostrado, bueno, más bien se ha teorizado que es como el talón de Aquiles de la técnica, porque no añade evidentemente ninguna técnica antirreflujo implícita el poema original. Pero ¿qué opinan ustedes tanto del reflujo, si es importante en sus pacientes o no hasta el momento? Y segundo, de estas terapéuticas nuevas que han surgido para intentar combatirlo. Anita, ¿eres qué opine? Primero. Dale, luego yo. Bueno, dale, Anita, gracias. Mira, en realidad el tema del reflujo es, hablé muchas veces de POEM en diferentes charlas y es un tema que a mí me interesa. Si vamos al Heller, en el Heller, como todos sabemos, hay disrupción del hiato diafragmático, por lo general hay ruptura del ligamento frenoesofágico, además de que alteran otra barrera más antirreflujo que es el esfínter. El POEM lo único que toca es el esfínter esofágico inferior. Y hay muchos estudios que están demostrados, y yo doy mi aporte, que ya llevo más de 100 POEM en nuestro centro, y que tengo la posibilidad de hacer la evaluación pre y post POEM, que es increíble. Claramente tiene sentido común. Uno hace la miotomía, finalmente este sector que vos cortaste, después de los 3 meses o a partir de los 3 meses, se va haciendo como una fibrosis. Entonces sí se dice que el primer año sí podemos tener reflujo manejable con IVP, primero hay que aclarar esto, ¿no? Manejable con IVP, y que finalmente a los 2 años, al parecer, este reflujo disminuye a la mitad, ¿sí? Y hay otra cosa que el porcentaje que hay, que es una cosa que no podemos desmerecer para comentar en este momento, en esta sesión, es que el porcentaje de reflujo post-POEM corresponde al porcentaje de reflujo de la población general. Es un concepto fundamental. Entonces, no sabemos cómo es la asociación. Si era un paciente que iba a tener reflujo igual, por más que no tenga la enfermedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces son dos conceptos básicos a tener en cuenta para hablar de reflujo post-POEM, ¿sí? Y le escuchamos hablar a la mayoría de los expertos que hacen POEM, y todos te dicen que si bien es un reflujo que va disminuyendo,
en el follow-up, 3, 6 años, 2 años, más de la mitad, ya está disminuido del porcentaje total, ¿sí? Es un reflujo que es manejable con IVP y con dieta. Lo único que pasa, bueno, es que un gran grupo de pacientes cuando vos los operás, son pacientes que tienen realmente un factor emocional, porque no han podido comer por muchos años, que un gran grupo de pacientes se van para el otro lado y tienen sobrepeso. Eso siempre lo hablamos, ¿sí o no, Anita? ¿Es así o no? Entonces uno intenta pedirle a los pacientes, es así, que no aumenten de peso, ¿no? Para justamente contándoles esto, mirá, ayúdennos. Nosotros hemos tocado uno de los componentes de la barrera antirreflujo. Si aumentan de peso, van a tener más reflujo. Bueno, y uno se le habla, pero la verdad que es algo totalmente manejable. Perfecto. Sí, ¿Tú, Anita, qué opinas? Perdón, sí, vieras que vamos a ver, el otro día escuchaba una charla del doctor Valdovinos en el DW, y él conversaba algo así como que, o sea, ¿por qué vas a intervenir con un procedimiento antirreflujo a alguien que no lo tiene? O sea, que no sabe si lo tiene o lo va a tener, ¿verdad? Y que, como dice Giovanna, cada vez, ¿verdad? Con el paso del tiempo, las tasas de reflujo son menores. Yo realmente creo que, a pesar de que es maravilloso esto de, ¿verdad?, de entrar a la cavidad peritoneal y hacer una fundoplicatura endoscópica, yo me aboco más a la idea de mejorar la técnica en cuanto a, bueno, antes hablábamos de 3, 4 centímetros en cámara gástrica, ¿verdad? Ahora es 1, 2 centímetros, ¿verdad? El endoflip nos va a ayudar un montón ¿verdad? A no cortar más de lo necesario, eventualmente hacer más abordajes anteriores que posteriores, ¿verdad? Yo creo que sí, la técnica la estamos refinando Depurando. de manera tal que, depurando, exacto, de manera tal que pienso que yo me enfocaría más en hacer esos ajustes, y la verdad que, igual que yo, ¿verdad? Mi experiencia hasta ahora es que sí tengo pacientes que tienen reflujo, no tengo ningún paciente que haya desarrollado Barrett, prácticamente nada de esofagitis erosiva, pero sí muchos con el tiempo van cediendo. Entonces, pues sí, esa es mi postura hasta ahora. Es así. Aprovecho el comentario de Anita para decir, tal cual, estamos refinando la técnica, cada vez se sabe más. Se está hablando de no hacer una miotomía full thickness, se está hablando de la longitud de la miotomía, y se está hablando de algo muy importante que hablan los grandes expertos, que es cuando nosotros vamos realizando el túnel, uno intenta ir del lado derecho y no del izquierdo donde está el ángulo de His, ¿no? El ángulo de His es otra de las barreras antirreflujos que tenemos. Entonces, donde vemos vasos rectos, significa que ahí estamos yendo para el ángulo de His. Entonces, intentamos no ir para ahí, para la izquierda, nos vamos para la derecha. Entonces, los que hacemos vamos teniendo, tal cual como dice Anita, refinando la técnica y viendo a ver cómo podemos ayudar a disminuir algo que claramente, como gastroenteróloga, Baldovino fue el que dijo, justamente, ¿no? Él y otros expertos en la motilidad, de que tal cual no hemos pensado, y es algo que yo también lo compartí con el doctor Michel Cajalé, con Juan Carlos Caramés, cuando hablamos de esto, es, a ver, el porcentaje, y nosotros no tenemos una técnica antirreflujo, no es Heller-Nissen, acá es Poen, ¿no? Sin embargo, el porcentaje de reflujo coincide con el porcentaje de reflujo de la población general, y es un concepto que tiene que llevarse a casa. Efectivamente. Pues muchas gracias. Guido, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de alguno de nuestros asistentes, y creo que es súper importante, doctora Porfilio. Sí. Obtenemos, los que no somos neurogastroenterólogos, sí, el resultado de la manometría de un paciente y para tomar decisiones. ¿Qué información adicional, y esto es súper importante, por ejemplo, en esófago hipercontráctil, en acalasia tipo 3, le puede dar el neurogastroenterólogo al endoscopista intervencionista, y que no necesariamente viene en el reporte de la manometría? Y ahí es donde tiene que haber una muy buena comunicación entre el neurogastro y el endoscopista intervencionista. Por ejemplo, el límite superior de la miotomía, ¿dónde va a ser? Lo mencionaste más o menos en la charla, pero puntualmente, ¿cuál es esa información
súper básica que hay que tener antes del procedimiento. Gracias, Guido. La verdad que felicito al asistente que hizo esa pregunta porque es una pregunta buenísima. Es por eso siempre digo que el trabajo en equipo es el que hace la diferencia en todos los centros, ¿no? Esa es la realidad. Hay que aprender a trabajar en equipo, esa es la realidad. Y es una buena pregunta y sí, claramente, los que hacemos neurogastroenterología tienen que aprender a hacer, tuvimos que aprender a hacer estos informes, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Sí? Adelante. Okay. Adelante. Ok. Y nosotros siempre intentamos describir, es sencillo, en la pantalla de la manometría están las medidas hasta dónde va la sonda. Entonces vos podés medir con exactitud la altura, a qué nivel, hasta dónde llega. ¿Cuál es el nivel más proximal de el trastorno espástico en el esófago? Y los que hacemos POEM, lo que hacemos es irnos 1 o 2 centímetros por encima del nivel que informa la manometría. Entonces evitamos tener o dejar algún residuo espástico en el esófago. Es decir, el neurogastro lo que hace es informar en base a lo que ve en la pantalla, que te permite medir de manera súper exacta la altura más proximal del trastorno espástico. Y el que hace el POEM tiene que hacer 1 o 2 centímetros por encima, eso es lo que se recomienda, lo que recomiendan los grandes expertos, es hacer 1 o 2 centímetros por encima de lo que informó el neurogastro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Y Perfecto, algo, la verdad Giovanna. que algo muy útil, buenísimo, algo muy útil que estoy recién empezando a hacer la experiencia, que es el EndoFlip. Es maravilloso, el EndoFlip es maravilloso y vino realmente para quedarse. Recién lo hablábamos con Guido y con Oscar y con Anita. No solamente para los que hacemos POEM, que nos permite, tal cual como dijo Anita, no pasarnos o hacer de menos o hacer de más una miotomía, ¿no? Que es exquisito para hacer un POEM que te permita poder ver en tiempo real la efectividad de tu técnica. ¿Qué más podemos pedir, no? Esa es la realidad. Pero también nos sirve para este subconjunto de acalacias que por manometría quedan en zona gris. Queda en la duda, sí. Entonces también se usa para eso. Exacto. Perfecto, pues les agradecemos mucho, Giovanna, Anita, de verdad, por sus excelentes ponencias y esperemos que hayan todos los asistentes disfrutado estos temas, de verdad que son fascinantes para nosotros. Cada día se aprende más, obviamente la experiencia que tenemos ahorita no se compara con lo que teníamos antes y bueno, se va creciendo en cuanto al conocimiento y de verdad les agradecemos mucho y estamos muy orgullosos porque son excelentes representantes de lo que es toda Latinoamérica, Sudamérica, estas técnicas que antes creíamos que solamente se pueden hacer en otros lugares del mundo. Sí, muchísimas gracias, Giovanna, Anita. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos podríamos pasar el resto de la noche hablando de tercer espacio y de POEM, que nos encanta, pero pues no se puede, ¿no? Es cierto. Igual y lo haremos después en Costa Rica o en Argentina. Muchas gracias a todos. Así quedamos, ¿eh? Está grabado, está grabado. Muchas gracias a la AMEC. Gracias a la AMEC por esta sesión y nos despedimos. Que tengan buena noche. Regresamos con la doctora Zamorano para algunos anuncios. Muchas gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye. Hola, buenas noches nuevamente. Gracias por esta maravillosa charla. Gracias, doctor Hernández. Gracias, doctor Grajales. Gracias a las doctoras extranjeras invitadas. Maravillosa conferencia. Y bueno, pues vamos a dar pie a los últimos anuncios parroquiales de esta gestión del doctor Jordán. Y nuestras próximas actividades académicas. Los invitamos a inscribirse al próximo curso teórico-práctico de manejo endoscópico avanzado de las estenosis del tubo digestivo. Ya hay pocos lugares, se llevará a cabo el 5 y 6 de agosto en formato híbrido.
con reconocimiento del Consejo Mexicano de Gastroenterología con valor de 9 puntos para la recertificación de actividades de educación médica continua en las inscripciones en el correo ameg@endoscopía y pues nuestro magno evento, nuestra 50ª reunión nacional de endoscopía gastrointestinal que tendrá lugar en la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, del 16 al 20 de septiembre del 2022. Ya pueden realizar su preregistro en el correo ameg@endoscopía y estamos muy emocionados, los esperamos y la verdad que estamos muy contentos de podernos volver a reunir en forma presencial. Y también en este curso tendremos cursos Hands-on Mérida que se llevarán a cabo en este magno evento y también las inscripciones están inscritas en el correo ameg@endoscopia.org.mx. Y también recordarles que todos los miércoles a las 20 horas el nuevo ciclo del curso Fundamentos, Trucos y Experiencias en Endoscopía Gastrointestinal en su formato virtual. Los informes en el correo de asociados @amegendoscopía. Y también aún sigue vigente el curso en línea de 1, 2, 3 a detectar con conferencias de profesores tanto nacionales como extranjeros. Y también tiene un valor curricular de 12 puntos para la recertificación y los informes al correo de asociados @ameg. También, estimados residentes, los invitamos a registrarse como asociados en entrenamiento para que puedan obtener todos los beneficios que les ofrece nuestra asociación y los informes al correo ameg@endoscopía. También, estimado socio activo, los invitamos a registrarse a nuestro directorio de asociados de la página web para que actualicen su información y más informes al correo de asociados AMEG. Y también informarles que ya pueden descargar su constancia de ecos endoscópicos internacionales 2022. Por favor, no dejen pasar el tiempo porque si no, ya después no va a ser posible que descarguen su constancia. Solamente necesitan tener el número de su gafete para descargarla. No me resta más que despedirme de todas estas sesiones mensuales, agradecerle la confianza al doctor Jordan Zamora y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en Mérida. Muchas gracias, doctora Yoli. En realidad ha sido un placer tenerle. Es una persona muy capaz y sobre todo apegada a lo que es la actividad académica en nuestra querida AMEG. Y pues, como bien lo mencionó, yo creo que lo más importante es que en el día a día nos encontramos con diferentes patologías y gran parte de esto es tener la alta seguridad que nos brinda la educación médica continua. Pues bien, creo que con esta sesión cerramos el ciclo de conferencias de sesiones mensuales en agosto para dar paso, como se mencionó, a nuestro magno evento en Mérida del 16 al 20 de septiembre. Hemos preparado todos los comités una actividad extraordinaria, igual reserven las fechas. Empezamos con nuestro curso de posgrado que será transmitido desde el Instituto Nacional de Cancerología, comandados por la doctora Angélica Hernández Guerrero y su grupo de expertos, y sobre todo también maestros que van a venir a acompañarnos internacionales para posteriormente hacerse la transmisión hacia Mérida, hacia el Centro Internacional de Convenciones, y eso será el día viernes 16 y sábado 17. Y lo mismo con ponencias in situ allá en Mérida, y para posteriormente hacer la inauguración de nuestras actividades el mismo sábado. El mismo domingo empezamos nuestras actividades del Congreso y, como mencionó, les hemos preparado un programa académico maravilloso. Entonces, tomen en cuenta las fechas, serán bienvenidos y sobre todo
conviviremos con la familia, con los amigos, regresar en lo que en estos años de pandemia nos trajo situaciones diferentes, pero será un momento para disfrutarlo, saludarnos y de antemano les envío un cordial saludo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes en México y en el mundo, en Latinoamérica. Gracias a nuestros coordinadores de todos los comités, en este caso en especial a los coordinadores de las sesiones, la doctora Clara Luz, el doctor Martín Antonio Manríquez, el doctor Ángel Andrés Reyes Dorantes, y a nuestros coordinadores de esta sesión, al doctor Guido Grajales, al doctor Oscar Hernández Mondragón, pero de antemano a ustedes. Ya saben que sin ustedes no hay una actividad de excelencia y buscamos siempre traer lo mejor para ustedes. Pues nuevamente, muy buenas noches, pásenla bien y nos vemos en Mérida. Saludos.